Hola, hola. Siguiendo con nuestra promesa de hacer las tertulias semanales, hoy tengo el placer de compartir con un profe muy especial. Hoy vamos a hablar de la filosofía hacia los niños y la mezcla con varias disciplinas. Pero antes, quiero recordarles que para las familias que nos siguen, este espacio se ha creado para compartir en vivo con los diferentes especialistas y familias que hacemos homeschooling o educamos en casa. Sabemos que son dos cosas diferentes, pero que van de la mano. Entonces, para saber cuál es la diferencia, los invito a que puedan ir a nuestra página web de Obra con Propósito, donde tengo un espacio de cursos y un espacio de blog donde comparto mi experiencia como mamita, como psicopedagoga, y en la parte de cursos pueden encontrar el curso gratuito de homeschooling versus educar en casa. Ahí doy respuesta a muchas preguntas frecuentes que nos hacen sobre el tema, que es cómo comienzo, cómo lo hago y sobre todo el soporte legal. En la zona de blog comparto pasos para comenzar una escuela efectiva en casa, comparto cómo podemos hacer preescolar certificado y además pues en las redes, tanto en Facebook como en YouTube, comparto mi experiencia, el cómo hago educación en casa con mi hija y mi trayectoria acompañando a las familias que hacen homeschooling y que también desean certificar. Este espacio y este programa lo hemos estado para todas las familias, independientemente de la práctica de educación en casa o homeschooling que hagan. Es para compartir, es para crear comunidad, es para conocernos y saber que no estamos solos en este hermoso camino de educar en casa. Hoy nos acompaña Juan José Ramos, profesor de filosofía. No le voy a robar el protagonismo en su presentación, sino Juan José, te doy la bienvenida. Gracias por este tiempo, por este espacio, por querer compartir con nosotros esta comunidad tan hermosa, tus conocimientos y el tema tan hermoso que vas a abordar hoy, la filosofía en los niños. Pero cuéntanos sobre ti. Bienvenido. Buenas noches, gracias Jennifer por la presentación y por estar acá con ustedes acompañándolos en todo este proceso del homeschooling. Eh, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Juan José Ramos Salamanca, soy licenciado en Filosofía y Humanidades. Eh, Llevo 8 años siendo profesor tradicional y este año, en 2020, pues a raíz de la pandemia comencé a trabajar pues en homeschool, en educación homeschool y en educación alterna para pues, las familias que están incursionando en todo esto. Eh, pues el tema que vamos a manejar va a ser pues filosofía para niños. Es interesante, pues digamos que vamos a tratar varios temas Cuando yo como vi tu flyer, sí, Juan José, que me atreví a contactarte, yo dije, este profe joven eh, viene de la educación tradicional. Cuéntame cómo todo este tema de la pandemia te hizo crear algo diferente. ¿Cómo nace en ti después de estar regido por unas pautas, estar en el colegio tradicional, cumplir horarios y tener que cumplir unos objetivos desde tu especialización de filosofía, transformar todo esto? ¿Cómo nace en ti la creación de filosofía para niños? Porque no es lo mismo dar la clase de filosofía como tal que crearla con enfoque para niños. ¿Cómo crece esto en ti? Eh, vale, comienza con mis, como dije, pues, en mi trabajo, en mis 8 años, trabajé siempre con adolescentes, pero me dio la curiosidad de incursionar con niños. De hecho, fue gracias a un amigo que él le daba clase, pues su hijo estudia mediante la metodología homeschooling, y yo le comentaba pues que me gustaría incursionar en este tema. Entonces practicamos con él y él, pues él es un niño, él tiene 13 años y se llama Samuel. Realmente, como no sabía, dije, no, vamos a investigar. Y lo hice de la siguiente manera, de en que la teorías, conceptos, filósofos, todo eso no fuera parte de eso, sino algo un poco más
más creativo, más a las habilidades de él. Entonces, digamos que trasladé la filosofía a, pues, digamos, a la niñez. ¿Cómo lo hice? Digamos, viendo, voy a mencionar unos autores. Entonces, digamos, está Platón con su método, con su diálogo, con su método de pregunta-respuesta para llegar a la verdad. Entonces, pues, cuando pues hacemos actividades o se implementan, pues busco que los niños y jóvenes dialoguen. También está el método de Aristóteles, que es mediante la observación y el análisis. Entonces también observamos, analizamos, vámonos un poquito más a la modernidad con Descartes, el filósofo que duda de todo. Entonces aplicamos el método de la duda, el cuestionamiento y el método científico. Lograr trasladar todas esas habilidades pues a los niños. Es interesante todo lo que cuentas porque imagínate, yo desde la pedagogía como tal, hablamos siempre del desarrollo de las inteligencias múltiples, de los canales de aprendizaje, y tú lo acabas de nombrar, pero muy interesante desde los filósofos. Entonces, nosotros cuando nos dicen filosofía, uy, no, eso es ladrilludo, eso hay que leer, eso hay que hacer análisis, eso le debe gustar a los que tienen la inteligencia X desarrollada. Pero desde el enfoque que tú estás dando tan chévere, y además transformarlo a que los niños puedan entender desde su práctica, eh, las preguntas, la observación, la escucha, el hacer, el cuestionarse, el dudar, pero con un soporte filosófico es interesante. Y esto, además de que tú eres un profe joven y pudiste darte cuenta a raíz de la experiencia de tu amigo y de su hijo, que es una manera diferente de llegar y que definitivamente tenemos que transformarnos por esta vía virtual. Entonces, explícanos un poco, cuéntanos un poco esa experiencia, cómo llegó a ti esa inspiración, esa musa de decir, listo, yo puedo llegar a los niños con bases de filosofía, pero a través de los cómics, la música, el cine, para los niños. O sea, ¿cómo hiciste esa segmentación? Lo hice. Pues a raíz de la pandemia sucedió que, digamos, la educación se transformó virtual. Y yo dije, hay que romper el molde porque uno de los desafíos que tenía como maestro era digamos, dar la clase. Yo no quería dar, por ejemplo, Platón y que yo leyera el diálogo en Zoom. Dije, no, no, Dios, no. O sea, imagínate 45 minutos virtual yo leyendo un libro. Dije, no, no, no. O sea, no, imposible. No. Entonces, o para eso los pongo a ver un podcast, un video. Entonces me dije, ¿por qué no? O sea, coger los temas de interés que les gustan a los chicos, como los cómics, la música, el cine y la literatura, y mezclarla con la filosofía, porque realmente me di cuenta que los niños y jóvenes saben muchas cosas. A mí me gusta escucharlos cuando ellos hablan, y ellos hablan de cómics como expertos, ellos saben muchas cosas, lo mismo con el cine, con la literatura y con la música, y dije, ¿por qué no generar los espacios para que ellos puedan dialogar, ellos puedan comunicar y expresarse, y también pues enseñar, ahí mi parte como docente, enseñar alguna temática o conceptos filosóficos. Eso Has fue. tocado un punto valiosísimo que aplicamos mucho a las familias que hacemos homeschool, que es la observación y la escucha. De por sí son uno de los pilares con los que trabajamos nosotros para hacer nuestros reportes, nuestras bitácoras, nuestras evidencias para nuestros portafolio de evidencias, valga la redundancia, es a través de tu escuchar y observar realmente el gusto de tus niños. Entonces, cuando tú logras identificar qué le gusta, cuál es su interés y cuál es su canal preferente de aprendizaje, es cuando puedes captar aún mayor, en gran medida, la concentración, la motivación, los tiempos e incluso despertar su creatividad. Porque me imagino que en tu experiencia, Juan José, cuando estás escuchando a los niños que te están planteando sus gustos, ellos mismos te lanzan como las ideas para que tú puedas desarrollar o crear la actividad y la clase. Entonces, pues nada, ya entrando en materia, cuéntanos
cómo es la mezcla de la filosofía y los cómics. A mí me encanta mucho poder saber cómo desde tu estructura filosófica, porque incluso para mí yo digo, venga, qué interesante pasar toda esa teoría a un tema práctico, lúdico, desde los cómics, desde los muñequitos, desde el cine, la música. Cuéntanos un poco cómo hiciste esta primera mezcla en este primer abordaje que tú haces de la filosofía y los cómics. Ok, bueno, pues lo primero que hice fue, siempre comienzo preguntándole a los chicos qué les gusta, o sea, qué superhéroes, en este caso, qué superhéroes o qué villanos o qué tipo de cómics les gusta, y de acuerdo a eso, pues lo relaciono con la filosofía. Entonces voy a explicar un poco cómo lo mezclé. Entonces voy a tomar el caso de un filósofo, Aristóteles, que él nos habla de la ética, y en la ética aristotélica él busca que el hombre mejore siempre, que sea mejor persona, pues a través de la virtud, del esfuerzo. Y entonces, digamos con los héroes. Haremos un ejemplo, el caso de Thor, el caso de Iron Man, el caso de Hulk. Cada héroe, que los que mencioné de los Avengers, es diferente. Pero tienen en común una cosa, que ellos quieren ser mejores y quieren ayudar a la sociedad. Entonces, por medio de esta figura que representan estos héroes, lo comparé con la postura filosófica de Aristóteles de que el hombre se perfecciona y es mejor, y el fin último, pues, es ayudar a la sociedad. Y por medio de eso, pues, los chicos van entendiendo que sus personajes también, o sea, ellos pueden asimilar que sus personajes los motivan para ser mejores personas, a través, pues, de la ficción o la ilusión. Sí, interesante. Porque cuéntame cómo manejas si uno de tus chicos, o varios, ahorita nos cuentas cómo es la parte logística, te dice, no, a mí me gustan, no sé, los Avengers, y el otro niño dice, no, a mí me gustan los dinosaurios, no, a mí me gustan, no sé, los Simpsons. Cuando tienes gustos diferentes en tu clase, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo desarrollas la clase? Ah, ok. Entonces, o sea, los mezclamos, les preguntamos, ya tenemos los gustos que son definidos y relacionamos las temáticas. Me gusta mucho que ellos, primero, que ellos se expresen, que ellos digan, me gusta por esto, me fascina este personaje, has visto esta visión que tiene. Entonces yo les hago una pregunta. Tomemos el caso de Thor, por ejemplo, un superhéroe. Dice que él es muy valiente. Y yo le puedo preguntar, bueno, pero ¿no te parece que a veces parece soberbio? Y entonces comienza el juego del diálogo, y no le dices, no, pero él es tan valiente, tan bueno, es seguro, porque mira que lo desterraron de acá. Entonces cae en la cuenta, él también me dice, tiene razón, no estoy de acuerdo, y seguimos Si acá. lo desterraron no era tan bueno, por algo pelea tanto con el hermano, porque hay discordia entre la familia, ¿qué pasó allí? Porque si él es parte de un reino, cayó en la tierra, o sea, hay muchas preguntas interesantes solamente en torno a ese personaje. Claro que sí, entonces el juego es genial, el juego de la pregunta, del diálogo pregunta-respuesta, permite que ellos analicen, ellos se cuestionen, incluso que ellos creen, reflexionen, es súper vital. A mí me gusta, de hecho, sería como el tip de filosofía número 1 es cuestionarlo todo, o sea. Genial. ¿Y cómo llevas esta parte? Algo que nos interesa mucho a nosotros los papitos, el tema de conseguir este tipo de propuestas alternativas para que los niños socialicen. Porque entonces está el niño que le gusta los Simpsons, el niño que le gusta los Avengers y el que le gusta, no sé, los Picapiedras. Entonces, ellos analizan cada quien desde sus gustos, pero cómo mezclas esa socialización entre ellos, aparte de que digan sus gustos y soporten y cuestionen a sus personajes, la socialización entre ellos, ¿cómo la desarrollas en tu clase? Comenzamos pues, digamos que fomentando que todas las participaciones son válidas, porque a veces a uno le gusta tener su propia razón.
Entonces decimos, no, vamos a escucharlos a todos y miremos paso a paso, miremos, tipo, como hablamos de diferentes géneros, pues trastémoslo todos. Entonces, digamos, quien dice en el caso de los Picapiedra que me mencionaste, pues vamos a mirar los cómics puede ser desde el punto de vista cómico. Y ahí nos centramos con el juego de la comedia, de la risa, de todo este cuento de personajes. Entonces, ya que mencionamos la comedia y otro mencionó algo un poco más serio, un poco pues más profundo, pues analicemos, vamos a todo el tema del héroe y todo ese cuento. Todos participan. Entonces, y el último, los Simpsons. Los Simpsons se dio cuenta que se mezclan porque maneja comedia y comedia a profundidad. Entonces, se mezclan y todo se logra ver para que todos participen y se pueda ver desde los puntos de vista diferentes. Genial, mira, tenemos varias familias viéndonos en vivo, que esa es la idea de hacer estos live. Saludamos a Nat, como siempre los invitamos a que nos saluden, nos cuenten sus experiencias, la idea de estas tertulias es no sentirnos solitos, Juan José y yo aquí hablando, sino también responder preguntas o inquietudes que ustedes tengan aprovechando que lo tenemos aquí en vivo. Y tenemos una participación especial de Andrea Fuentes, que es una mamita que forma parte de la comunidad de Obra con Propósito, una de las mamitas pioneras y preferidas. Un fuerte abrazo a Andrea desde la distancia. Y mira, nos hace unos aportes súper bonitos, que ojalá hubiésemos tenido la oportunidad de aprender la filosofía y tantos tipos de análisis desde pequeños de esa forma. Cuéntanos tú, Juan José, tu experiencia, nosotros venimos de la educación tradicional. Tú estudiaste filosofía, tu carrera y tu licenciatura de la forma tradicional. ¿Qué sientes tú que fue lo que te invitó a transformar, siendo tú, si se quiere, joven, para esta nueva generación joven, la filosofía de esta manera? Digamos que le agradezco a mi maestro en el colegio, al que me enseñó. Él era filósofo, pero él me enseñó español y literatura. No alcancé a ver filosofía con él. Y yo de niño dije, wow, me gusta cómo él lo hace, porque las clases de él no eran tradicionales. Él era una persona que se paraba en el escritorio de clases, nos contaba las historias en caso de la literatura y nos hacía sentir la emoción. Entonces yo dije, no, yo quiero lo mismo, yo quiero transmitir la filosofía de una manera agradable, porque lo que tú dijiste, muchos dicen, a mí me gusta la filosofía, pero no me gusta leer. O dicen, uy, la filosofía es tan pesada, y realmente no, o sea, la filosofía es sencilla y se puede comunicar. Lo que pasa es que muchos le meten como conceptos ladrilludos, palabras estrafalarias, entonces yo digo, no, sencilla. Por ejemplo, y con elementos, la filosofía, el secreto de la filosofía es relacionarla con lo cotidiano. Por ejemplo, con todo se puede relacionar, con la música, los cómics, incluso la misma experiencia de vida. Entonces... Total, porque mira que ahí voy a... No es por hacer publicidad ni nada por el estilo, sino, como dices tú, a mí me gusta la filosofía, pero en su momento me dio mucha pereza leer. Ahorita soy más amante de la lectura por muchas otras pasiones que he descubierto, pero en su momento no me gustaba leer y salió en Netflix esta serie que se llama Merlí. Habla sobre un profesor incluso mayor, creo que él tiene 60 años en el personaje, y le da a unos chicos de preparatoria filosofía, pero a romper todo el esquema en una escuela pública. Y logra ser un gran referente, el profesor preferido de los muchachos, y también cómo marcan los profesores, a pesar de estar en el sistema tradicional, dependiendo de cómo tú lo desarrolles dentro de tus clases, marcas la vida de los estudiantes. Yo recuerdo muchos profesores que bien sea en un tema o en una actividad lúdica, marcaron que yo todavía los recuerdo. Mira lo que nos comenta aquí Andrea, que es muy importante la introspección, la crítica constructiva, el cuestionamiento y esa inquietud de diferentes criterios, sin aceptar lo que de primera mano se dé. Entonces, es enseñar a pensar, o sea, a despertar ese pensamiento crítico desde el enfoque de todos los filósofos pues que entran en estudio. Entonces, cuéntanos tú un poco de tu preparación de clases,
¿abordas todos los filósofos o tienes una, unos como pioneros, unos como relevantes y otros secundarios? Cuéntanos cómo abordas todo ese tema. Ok, pues a mí me gusta enseñarla de dos maneras. Lo que pasa es que, pues como profe, hay un lema que me gusta y es, dice, no hay aprendizaje sin reflexión, pero tampoco hay reflexión sin contenido. Entonces, desde ahí me gusta enseñar pues las dos formas. Digamos, en mi clase enseño estructura la historia de la filosofía, que es los autores que han pensado, sus diferentes pues, pensamientos a lo largo de la historia. Y me gusta también enseñar filosofía, que en este caso lo que tú dijiste es aprender a pensar, a criticar. Entonces yo la separo de esas dos formas. Es, digamos, contenido y la parte de estimulación crítica, eh, social puede ser. Voy a hacer un ejemplo para la segunda parte. Una clase, hablando en un salón de clases, pongo una silla en medio del salón y les digo, pregunta, ¿por qué la silla es bella? Y podemos durar los 40 minutos y todos comienzan, ¿es útil? Les dije, no, no, útil no significa bello. Y comienzan a descartar. Es que es una silla. Les dije, sí, pero ¿por qué es bella la silla? Todo es bello, o sea, un vaso, una servilleta. Y jugamos así y por medio de esas actividades, pues se logra despertar su parte crítica. Genial, mira que esta segunda parte en la que vamos entrando y es la que a mí me gusta cuando estábamos preparando todo esto para compartirlo, yo soy amante del cine porque mi papá cuando era pequeñita nos llevaba mucho al cine, incluso era una de las actividades por cultura en la familia de hacer el 1 de enero de el año nuevo y nos íbamos a ir a ver el estreno en el cine. Entonces, incluso llegamos a ver películas pesadas y mi papá lo que hacía era, nosotros con la intención de ir con las crispetas y la gaseosa y la chuchería y no sé qué, pues, y el hecho de salir e ir al cine era fantabuloso. Y cuando salíamos, siempre nos llevaba a la feria de comida, comíamos algo, pero él se sentaba y decía, ¿qué te pareció la película? ¿Tú qué opinas? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué le cambiarías? O sea, y empezaba a abordarnos para nosotros, para mi hermana y para mí en su momento era, ay, ya viene mi papá con sus preguntas, qué fastidio, y más si era una película que no nos gustaba. Pero si es otra película que por el contrario recuerdo que fuimos al estreno de Gasparín y que eso nos hizo llorar, nos hizo reír, nos hizo saltar porque salían y nos asustaban y además nos hizo enternecer porque cuando la niña se enamoró y era el muchacho cuando luego se volvió y después se volvió a morir, mejor dicho. Entonces, ese vaivén y esa montaña rusa de emociones dentro de una película. Yo soy muy cineasta y de por sí me gusta mucho ver películas. Y tú acá haces una unión muy hermosa del cine y la literatura para niños. Cuéntanos esta fusión, cómo se da y cómo la desarrollas. Esta fusión comenzó cuando, digamos, hablamos de la película, de una saga, del famoso Harry Potter, nuestro niño mago que se enfrenta en 8 grandes películas a Voldemort, y me di cuenta de que es empapante. Me pasó a mí que a mí me gustan las películas y a mi hermanito, pues no tan pequeño porque yo tengo 30, él tiene 20, 25, él le gustó tanto que empezó a leer los libros. Y entonces surge esto bueno, cuéntame, ¿en qué se diferencia tal película del libro? Mire que tiene esto. Y yo, no, en serio, no. Y la crítica, pero le cortaron no sé qué, que faltan cosas. Y es como te envuelven estos dos tipos de artes. El cine y la literatura te envuelven tanto que tú quieres leer, tú quieres leer los libros. En el caso de la película, te empapa tanto que quieres ir a leer los libros y después descubres que hasta puedes cuestionar lo que tú decías, la actividad que hace tu papá era excelente, de, bueno, ¿qué te pareció? ¿Cómo es este personaje? ¿Crees que hubiera pasado esto? Y incluso esa es la estrategia que yo uso, hablemos de la película y el libro. Y comienzan los juegos de, mire que esto, no estoy de acuerdo, ojalá hubiera pasado esto. Incluso, si quieren, les voy a hablar un momento
pues, de otra metodología, de filosofía un poco. ¿Cómo la mezclé con filo? Para que digan, bueno, ¿y dónde viene la parte filosófica? Entonces, digamos que a mí me gustan los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. En esos cuentos, pues los animales, la personificación, ahí el caso de la literatura, hablan todo esto. Y en el cine me gusta compararlo con una película que se llama El malvado zorro feroz, que es una película para niños, se la recomiendo, súper genial. Y en la película es cómica. Entonces se mezclan la literatura del cine en esto. Y la filosofía es con un filósofo que se llama Bergson, que estudia la risa. Y él se encarga de decir, bueno, qué es la risa, qué es la comedia, cuáles son los elementos. Y cuando hacemos estos talleres, se logró hacer genial. Nos reímos, esa clase fue muy divertida, no paramos de reír y aprendimos qué es la risa por medio de estos dos elementos. No, genial, porque mira, yo dentro de esta, ahora que hablas de sagas, yo quizás no soy tanto de Harry Potter, pero sí me gusta mucho, por ejemplo, los Juegos del Hambre o del Divergente 4 y demás. Cuando tratamos así de enfocarnos en esas sagas y la llevamos a la vida real, nosotros como adultos ya tenemos un nivel de raciocinio más avanzado que los niños, pero ¿cómo haces tú eh, eh, que los niños lleven a la práctica en su día a día, aparte del cuestionamiento, de saber si les gusta o no les gusta, cómo ellos pueden llevarlo de una manera práctica a su día a día en la cotidianidad en su casa? Por ejemplo, a través de la creatividad. Por ejemplo, viendo elementos comunes. Una vez hicimos en clase una actividad que era hacer un cuento. Y le dije, haz un cuento de la cocina. Y en la cocina, tus héroes van a ser las ollas y los cubiertos. Y wow, entonces va a la persona, mira la cocina, pregunta para qué sirve esto, no sé qué. Y por medio de esa herramienta, logran hacer el cuento y aparte aprenden, digamos, algunas cuestiones como la utilidad de los implementos de su propia casa. También lo del diálogo, por medio de eso fomentamos a que hablen con todos, pregúntenle los intereses a las personas. Entonces los chicos aprenden a ser muy abiertos emocionalmente, a ser receptivos con lo que ellos dicen, o sea, a expresar, a ser expresivos con lo que ellos dicen y receptivos con lo que escuchan. Me gusta esa parte de los niños y los jóvenes que aprenden a hablar y a escuchar. Wow, mira, acá te tengo una sorpresa. Te saludan especialmente al final de su participación. Dice, hola, profe, soy Karen. Dice, el sistema de enseñanza lo vemos en la sociedad de los poetas muertos, donde se marcada la autoridad del padre. Y cuando se es tan críticos y castigado, cuando se es diferente. Me imagino que estaba emocionada ahí escribiendo. Sí. El profesor de la Sociedad de los Poetas Muertos muestra cómo no se debe ser cuadriculado y llegar a tener una relación con estudiantes que les hizo tener un punto de vista diferente que los cambió. Gracias al profesor, solo aquellos que tuvieron el valor aprendieron a vivir la vida. Karen, qué bonita participación, gracias. El saludo al profe Juan José. Gracias, Karen. Y cuéntanos, Juanjo, esa película de los poetas muertos es durísima en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, tiene mucho, mucho, mucho por reflexionar. Sí, claro. Digamos que es clásica para nosotros, por así decirlo, y para los chicos es novedosa cuando la ven. Dicen, hay un enfoque que cumple con todo. Y es, en este caso, la enseñanza del profe, tienes que ser diferente para formar, o sea, para formar jóvenes diferentes, para generar una sociedad diferente. Y eso es como el regalo así que nos da esta película. Y es a todo esto, a pensar diferente, ser diferente. Pues ustedes
lo saben más que yo, ¿no? Porque ustedes se dedican a una educación. Sí, genial. Y ahorita me llega una invitación bonita a las familias que nos están viendo en vivo, que puedan colocar ahí en los comentarios qué película los marcó en este sentido, que nos encantó, que nos gustó y que nos hizo reflexionar y pensar en un punto de vista diferente, en algo diferente. A mí por lo menos, y eso fue ahorita, porque la saga de Divergente no es tan antigua, y a mí me marcó... cómo tenían divididas las zonas y el porqué y también igual la de los Juegos del Hambre, o sea, la muchacha tenía que pelear y hacer y entendió que era alguien que los estaba gobernando y los estaba controlando, y además de toda la ficción que pueda tener la película, pues el mensaje, la moraleja que te deja particularmente es única, porque lo mismo que no es lo mismo lo que yo reflexiono o lo que me llega a mí que lo que te llega a ti. Entonces, qué rico que los que nos están viendo en vivo podamos compartir nombres de películas para que incluso algunas que no hayamos visto podamos verlas y así, y compartamos y crezcamos juntos. Juanjo, nosotros vamos a entrar entonces al tercer o a la tercera dimensión de tu programa que has creado maravilloso para los niños, que es la filosofía y la música. ¿Cómo mezclas todo este tema de filosofía con la música para niños? Este me encanta, filosofía en música. Pues yo le digo filomusic, ¿no? Suena más. Porque este fue la idea que tuve. De hecho, dijo, ¿cómo hago para lograr asociar la filosofía? Y dije, filosofía y música. Y me gustó cuando se probó pues el piloto de la clase. Realmente leí un poco, leí porque me gusta pues prepararme. Y les preguntaba obviamente qué les gustaba. En este caso pues lo hicimos con un poco de rockcito, con un poco de pop, y pues usamos, en este caso, hablemos de chicos, eran un poquito más grandecitos, el reggaetón. Dijeron, no, el reggaetón, y eran como, bueno, ¿y ustedes piensan que el reggaetón es música? Comenzamos la pregunta así picante. Dijeron muchos, no, profe, no, esto no es música, por estas cuestiones. Y les dije, vamos a definir qué es música. Entonces la diferencia entre ruido y música. Ruido es hacer cualquier sonido y música pues tiene melodía, ritmo y armonía. Vamos a analizarlo así, hagamos la prueba de nuestro test. ¿El reggaetón tiene melodía? Sí. ¿Tiene un ritmo? Sí. ¿Tiene letra también? Sí. Hicimos acá, lo pasamos por nuestro musicómetro y nos salió, sí es música. Entonces, ay, profe, ¿en serio? Hagámoslo con clásica. Hicimos el mismo, tiene ritmo, melodía, armonía, pero no tiene letra. Pero a pesar de no tener letra, también se clasifica porque tiene 3 de 4 y tiene grandes elementos. Y pasó. Y empezamos con el juego. Entonces, también fue interesante porque surge la pregunta voy a decir el nombre, de Stephen Davis. Pues es escritor en su libro Cómo entender una obra musical y otros ensayos de la filosofía de la música, pues él hace esta reflexión. Y me gustó la parte en que dijo, la música puede ser una canción se influencia por las expresiones faciales. Entonces ponía videos musicales donde los chicos veían los artistas con sus gritos estrafalarios, con sus grandes lágrimas. Entonces decían, sí. Y entonces luego les dije, la música puede generar emociones. Y también quitamos el video, pusimos solo los audios. Entonces, ¿qué están sintiendo? Luego, no, me sintió triste. Digamos que como somos de habla hispana, lo puse en inglés. Y no entendíamos, muchos no entendíamos y no entendíamos al mismo tiempo. Y era como, no, me sentí triste, me gustó, me sentí alegre. Entonces, la música puede expresar emociones. ¿Y qué nos dice nuestro querido Stephen Davis? Él nos dice, la música tiene que escucharse solo por el sentido de la propia música en sí misma. Pues en esta cuestión él pelea con dos personas, ¿no? El debate, ¿no? Él dialoga para que no suene tan feo. Y digamos que uno, el que defendía expresiones faciales, que era Layer, dijo, no me parece. Con Bot, que defendía emociones, y entonces decía, la música debe ser entendida por la música en sí mismo, como la introducción al arte de la música. Y los chicos quedaron súper contentos, dijeron, wow, profe, no sabía que se podía hacer con la música. Y yo les dije, ve que sí, o sea,
Y la No, y lo que tú dices hacia el enfoque de los papás, yo acá analizando, tengo a mi pequeño hoy está cumpliendo 14 años, ahorita voy a ir a picarle el pastel y cantarle Happy Birthday. Él escucha música que yo digo, uy, esa música que escuchas tú, ¿qué es esa cosa? Yo no entiendo nada. Y además puede que tenga una letra que no es muy buena, pero tiene, ahora, viendo el enfoque que tú les estás dando, tiene música. Entonces, además que tiene música, le está haciendo sentir algo a él. O sea, lo relaja, lo motiva, no sé, sí, lo drena. Y también él particularmente llegó y me dijo, tía, mira este video cuando yo tengo insomnio, me meto en YouTube y busco a este señor que hace sonidos con sus herramientas. Entonces tiene un sistema de sonido muy profesional que al mover las herramientas y darle ritmo al movimiento de las herramientas y empieza a mezclar las diferentes herramientas, crea música. Y él me lo mostró, me puso así sus audífonos grandes y yo dije, uy, qué rico esto. Y el tipo estaba utilizando, no sé, el serrucho, la lija, la pulidora. Y venga, interesante. Y el niño, ¿cómo consiguió eso en YouTube? Y además, ¿cómo lo utiliza para sus momentos que él dice, no tengo sueño, entonces déjame, me relajo con esto? Es muy interesante, el enfoque que le das es genial. Incluso mira, espérame que se me quedó acá los comentarios que estoy viendo de las familias que están escribiéndonos. Nos escribe Andrea sobre, se me perdió, aquí está Andrea, no te voy a dejar. Profesor José, ¿cómo ve la aplicación de esta metodología en los niños en edad preescolar? Es súper interesante este enfoque, incluso porque mi hija, por ejemplo, ella, tú hablas de muchas artes que se fusionan en la filosofía, en la música, en el cine y demás. Son artes. Mi hija es muy artística y ella en particular le gusta la película El Rey León. El Rey León tiene de todo lo que has hablado y además tiene la parte actoral, ¿no? La niña se mete en el personaje de Scarf, el malvado y no sé qué, y luego el de Simba, y ay, ¿qué pasó? Y tal. Entonces, en los niños en edad preescolar, y más que ellos se enganchan en una película y la ven 500 veces. Sí. Igualmente en la música, cuando les gusta una música, la repiten y la repiten y la repiten y la repiten. Y en algún libro, por muy cortico que sea, 3 paginitas y más, es más imagen que escritura, se enganchan también con un libro. ¿Cómo podríamos nosotros, o cómo enfocarías tú desde tu experiencia, la filosofía para los niños en edad preescolar? Ok, yo lo haría desde la estética, que es una parte de la filosofía que se encarga de estudiar, digamos, la belleza, el arte, toda esta parte. Y comenzaríamos con algo pues básico y sencillo. En este caso, ¿cómo se aprecia una obra de arte? Por medio de los sentidos. Como estamos hablando de niños más pequeñitos a nivel preescolar, pues a estimular sus sentidos. Por ejemplo, lo que tú decías, tu hija perfecta ve la película y yo creo que 3 de los 5 están, porque si pudiera saborear o oler los haría. Sí. Pero lo hace porque los ve, los escucha, hasta ella misma hace la kinestesia, actúa Sí. como ellos, por medio de eso, y se relaciona con esta obra de arte. Y es el primer grado de apreciación. Perdón, es el primer grado de entender una obra de arte, la apreciación. Después vendrá la interpretación y así sucesivamente. Entonces comenzamos por cosas pequeñas, como puede ser saborear un helado. No comerlo, porque comerlo es acá, lo paso, sino saborear es probar, sentir las papilas gustativas y después decir, ¿por qué te gusta? Entonces, comenzar por el lado de la apreciación, creería yo. Incluso en la introducción al manejo emocional, yo lo utilizo mucho también en los acompañamientos que doy para las familias que están con niños en edad preescolar, porque los niños, por ejemplo, Verónica, dice, ay, Scarf malo, soltó al hermano y lo mató y murió y ¿para dónde se fue? Entonces, manejar la tristeza con la alegría, ahí hay un tema de que Simba huye y se aleja de su mamá y hay una cantidad de cosas que en los niños pequeños
ellos no tienen todavía el nivel de entendimiento, pero empezamos a clasificarle el tema de los sentimientos porque en todas las películas, incluso de Disney y demás, hay todos los picos emocionales. Entonces es muy bonito ver estas películas con los niños y aterrizarles, enfocarles y mostrarles sin necesidad de que ellos entiendan al 100 lo que está pasando, pero sí va esa introducción. Entonces podríamos decir que podemos iniciar con filosofía para pequeños en preescolar, ¿cierto? Sí, podríamos decir. Desde actividades planificadas, estructuradas, intencionadas, se puede. Incluso ya se les puede ir mostrando los cómics de los filósofos, así como lo colocamos en el flyer de la invitación. Te presento a Aristóteles, ¿qué decía él? A ver. Sí. Y que después ya ellos se metan en el cuento, ya venga, me voy a leer la biografía de Aristóteles, que era que mi mamá me lo decía cuando yo estaba chiquito. ¿Qué tanto decía ese señor? Claro, de hecho, cuando comienzan, a mí también me gusta hacer lo del filósofo, la historia, ¿no? El cuento. Les voy a contar el filósofo que no ganaba dinero. Y comienza Érase una vez, porque como a ellos les encanta el érase una vez, un filósofo que se llamaba Aristóteles, y mejor dicho. Mira que acá nos saluda Nat, y es ya para entrar cerrando, porque aquí también nos podemos quedar mucho rato. Dice, Juanjo, ¿dónde trabajas? ¿Eras independiente? ¿Cómo haces? Cuéntanos un poquito de esta práctica, cómo te contactan las familias, la gente que quiere introducir, cómo antes de esto, cuéntanos cómo estos 3 talleres que haces, cómo los estás ofreciendo en las familias y cómo nos vinculamos a tu programa de filosofía para niños. Ok, te voy a explicar cómo funciona. La metodología la aplico para los 3 en igual, ¿no? Pues realmente funciona, son clases virtuales en plataformas. Escogen ustedes si por Zoom o por Meet, pues para esa facilidad. La clase dura 1 hora 60 minutos, en la cual se trabajan 4 aspectos. La una hora de 60 minutos. 60 minutos. Okay. No 120, 1 hora no, de 60. 60 minutos. Gracias. Se manejan 4 aspectos. El primero es la explicación que yo doy de la temática, en este caso que se relaciona con pues algún tipo con el tipo de interés que se escogió. La segunda parte viene el diálogo entre los estudiantes y yo. Bueno, ¿qué piensan? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? O hago una pregunta picante, pues una pregunta de interés, por así decir, para que ellos pues reflexionen. La tercera parte es una actividad virtual, didáctica, me gusta hacerlo, con estas nuevas herramientas, como no. Y finalmente, el cuarto paso sería como una tarea o un taller que cierre como lo que se vio o que dé introducción a la nueva clase. Genial. También lo hago a nivel personal o también clases grupales que las separo por edades. Separo de 7 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 15 para lograr pues acoplar cada temática pues a cada rango de edad, porque no me gusta mezclar, me gusta realmente con cada proceso de crecimiento. Súper, no, genial. Acá tenemos entonces, Juanjo nos deja su número de WhatsApp para las familias que estén interesadas en contratarlo como profe de filo. Me encanta así decirlo, filo, por las nuevas generaciones y los nuevos enfoques, pero sin perder esa historia y todo eso que aprendemos de esos grandes filósofos, del arte como tal, de la filosofía, de filosofar. Que no perdamos esa tradición. Y Juanjo, agradecerte mucho tu tiempo, tu compartir ese programa tan bonito que has creado, a ponerlo a disposición acá de las familias que quieren pues llegarle a sus hijos de una manera diferente para que los niños tengan de una manera integral todos los conocimientos que quizás a nosotros pues nos llegó de una manera cuadriculada. Andrea pregunta, ¿desde qué edad? Entonces ya ahorita dijiste que tienes el programa diseñado inicialmente desde los 7 años, pero entonces tú nos vas contando allí cuando ya saques el programa para niños en edad preescolar, si lo tienes, nos avisas porque somos muchas familias con pequeñitos que nos interesaría mucho irles asomando el tema, y sobre todo para este
estilo de ahora que estamos llegando para las clases, que los niños puedan socializar con otros niños de sus edades, en ambientes diferentes y con estructuras diferentes. Entonces, a las familias que nos están viendo en vivo, pues no es más sino agradecerles su tiempo, que nos sigan por las redes sociales. En Facebook vamos a seguir teniendo estas tertulias semanales y esta reunión va a quedar grabada para que puedan verla con tiempo, compartirla. Juanjo, agradecerte tu tiempo y pues acá para que nos deje una frase filosófica interesante que nos deje pensando esta noche. Wow. ¡Te Voy a corché! citar. Sí, me corchaste. ¿Cómo está? Hay tanto que hacer. Voy a citar la de, me fascina, me corchaste. Voy a citar una de Aristóteles. En un futuro daré una mía, ¿no? Vale, súper. El fin último del hombre es la felicidad. Entonces, todo lo que hagan, buscan que ese sea el propósito, que sea ser La feliz. felicidad. Uy, qué lindo. Muchas gracias. Gracias, que Dios te bendiga por por esa pasión, por querer compartir tus conocimientos a todas las personas que estuvieron en vivo y a las que nos van a ver en diferido. Cualquier cosa, si quieren contactar a Juanjo, ahí compartimos su número, o nos contactan acá por el interno, por el chat, pues ahí ya por las redes sociales no nos perdemos y seguimos en contacto. Juanjo, cuando saques el de preescolar hacemos otra tertulia para los niños pequeñitos para ver cómo podemos fusionar esas pedagogías y ayudar a las familias. Que Claro Dios que te sí. bendiga, feliz noche y seguimos viéndonos en redes. Ok, Chao, muchas chao. gracias, Jennifer. Hasta luego. Chao, chao.